Y seguimos en Hudson, tenemos un problema y hablábamos fuera del aire acá. Esteban decían, yo hice una escena con él en el canal Encuentro, tuve una pequeña participación y vamos hablando todo en qué momento es al currículum. Pero por supuesto, y yo tuve el placer de conocerlo también personalmente en uno de los seminarios que él hace en su teatro escuela, por supuesto, El Cuervo, en el mes de febrero. Lucho, ¿tenés algún contacto? ¿Alguna vez lo viste? No, solamente saber que siempre lo reconocí por su nombre, por su trayectoria, imponente presencia. Bueno, él es actor, director teatral, dramaturgo, docente. Desde el año 1990 dirige el Teatro Estudio El Cuervo, donde por supuesto allí dicta clases de actuación. Una de sus últimas obras, podríamos decir su obra cumbre, Habitación Macbeth, quienes tuvimos el placer de verla aquí en el Teatro Coliseo Podestá hace muy poquitos días. Le damos, y me pongo un poquito nerviosa porque él es un grande. Estamos hablando de Pompeyo Audívar. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bienvenido. Bienvenido a este espacio. Estamos aquí, Flor, Esteban, Lucho. Gracias por tu tiempo, gracias por estar tanto para hablar. ¿Por dónde empezar? Desde lo político, lo social, desde tu trayectoria, magnífica obra. Pero si me permitís, y si te parece bien, arranquemos por las bases. ¿Qué es para vos? ¿Qué significa para vos el teatro? Y en la actualidad, ¿qué función cumple o tendría que cumplir en la sociedad? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo siempre intento respondérmela a fondo, digamos como cuando un niño busca una respuesta y no le bastan las versiones aparentes con las que lo quieren conformar. Yo siento que el teatro es una zona de autoconocimiento, es una zona en la que uno puede dar con su propia identidad de estructura, con eso que uno es más allá del nombre propio, más allá del yo. Creo que la sociedad también puede alcanzar su valencia de estructura o poética en un teatro, esa zona metafísica en la que uno entra y se suspende todo y pasa de algún modo toda la cuestión identitaria a una clandestinidad y uno empieza a ver también que uno es otras formas que no había imaginado. Creo que es un ensayo de la muerte y la resurrección, una metáfora de la reencarnación, una sonda que permite alcanzar la identidad y la pertenencia a una escala extra cotidiana. Todo eso para mí es el teatro. Hermoso, magnífico. ¿Y qué función crees que tiene o tendría que cumplir en la sociedad, digo, actual? Yo creo que la función central del teatro y del arte hoy en día es revelar que la realidad histórica, así como el yo, la realidad yoica, son campos ficcionales alienados, que la realidad no es real, que es una ficción, es una convención, una construcción unidimensional que se ha creado, que ha creado de algún modo el poder para paralizarnos, y que la verdadera identidad y la verdadera realidad yacen por detrás de esta capa ficcional. Entonces me parece que el teatro y el arte en general deben revelar eso, y lo deben hacer a través de sus propias formas de producción. Creo que cuando uno va a ver una obra de teatro o cuando uno asiste a un hecho artístico, la conmoción poética que suscita esa obra nos revela que pertenecemos a otro campo de realidad, que tiene otras reglas, que tiene otra funcionalidad, que hay una naturaleza que no está siendo convocada a esta realidad. Y esa naturaleza de fondo es esa a la que me refería al principio, es poética y es metafísica. Creo que el teatro es una fuerza de choque que, en la medida en que se sitúa bajo ciertas formas de producción, puede romper el espejo histórico. El teatro a veces se conforma simplemente con ser un espejo, y yo creo que tiene que además ser un piedrazo en el espejo que revele justamente que ese espejo es un campo ficcional y que por detrás del espejo hay fuerzas de otra dimensión que deben ser convocadas a este campo de realidad que las ha olvidado, como quien ha olvidado su camino de regreso a casa. Entonces creo que el teatro es una forma de volver a casa, a esa forma de ser, a esa forma de sentir,
a esa identidad clausurada y revelarla como lo que yace esperando su retorno, ¿no? O sea que me parece que se trata de eso, que esa es la fuerza potente y revolucionaria de lo teatral y de lo artístico, ¿no? Revelar las fuerzas poéticas que yacen en las zonas dorsales de la identidad y de la realidad. Esa es la función del teatro para mí. ¿Cómo hace Pompeyo para convivir con esas dos realidades? Y yo siento que hago teatro porque quiero volver a casa todo el tiempo. Cada vez que hago teatro siento que que volví a mi casa, pero no mi casa familiar, sino mi casa metafísica, donde se templa mi identidad poética, a diferencia de la realidad en la que estoy, que es ficcional, por supuesto, y que es alienada. No digo la realidad de mi intimidad, que yo siento que he podido de algún modo transformarla en un nivel posible y positivo, ¿no? Me siento muy a gusto en mi intimidad, con mis amistades, con mi familia, con mis hijos. Ahí la realidad me parece que tiene sentido, pero salgo a la calle y me doy cuenta que la realidad está copada por el enemigo, que la realidad está paralizada, tiene como una naturaleza compulsiva, epiléptica, criminal, descerebrada, que no expresa la identidad de fondo nuestra, que no es una realidad deseable para nada. Todos lo sabemos. Incluso lo saben hasta los que están en nuestra vereda opuesta en términos políticos. Nadie está de acuerdo con la realidad. Nadie la admira ni la ve como un campo de idealidad que se está realizando. Entonces, yo en mi caso lo que hago es tratar de volver a casa todo el tiempo, volviendo al teatro, volviendo a las clases, volviendo a las funciones. Y a veces, y también en general, trato de que mi vida personal sea lo más parecida a esa dimensión que alcanzo de una forma plena cuando actúo, cuando doy clases, cuando dirijo, cuando estoy en la actividad artística. O sea, trato de que mi vida tenga algo de ahí, que se contagie mi realidad histórica de esa realidad metafísica en la que entro, por suerte, muy seguido, porque estoy haciendo funciones y dando clases todo el tiempo. Sí, Pompeyo, ¿y por qué decidiste hacer Habitación Macbeth? ¿Qué encontraste ahí en los clásicos, ¿no? Yo por ahí vengo del cine y hay siempre una referencia que dice la vanguardia está en los clásicos, ¿no? Muchas veces dicen, no es lo nuevo. ¿Qué encontraste en el texto que hizo, ¿no? que pienses justamente esta obra? Bueno, hay que decirle al público que Habitación Macbeth es la obra Macbeth de Shakespeare llevada adelante por un cuerpo solamente, que es un unipersonal en el cual el cuerpo, en este caso mi cuerpo, el cuerpo de un actor, está siendo habitado por todos los personajes. Esa es la gran jugada de Habitación Macbeth, un cuerpo habitáculo de encarnaciones, un cuerpo donde sucede la tragedia, un cuerpo teatro. Como si fuera un cuerpo mediúmnico. Entonces, ese es el propósito central que siempre fantaseé con él y que fue la pandemia la que me permitió desatar esa fantasía y llevarla a la realidad. Cuando me di cuenta que quería hacer eso, decidí tomar una obra que fuese pariente de esa metáfora de la identidad múltiple, ¿no? A la que el teatro de algún modo alude. Entonces me pareció que el Macbeth de Shakespeare era la obra ideal, porque se trata de un personaje asediado por fantasmagorías, por fuerzas sobrenaturales que tuercen su destino, que lo habitan, que lo llevan a darse vuelta como un guante, la metáfora del converso. Me parecía que de las obras de Shakespeare es la que mejor, de algún modo, tramita esa sospecha existencial que todos tenemos de estar siendo a veces abducidos o interceptados por fuerzas de otra naturaleza que tuercen nuestro destino. Entonces, bueno, una vez que reconocí en esa obra el parentesco con esos intereses teatrales míos y con esta idea de hacer yo solo una obra de teatro, me parecía que era la obra ideal para llevar a cabo ese propósito. Por otro lado, todas las obras de Shakespeare, pero Macbeth, Hamlet y Ricardo III son obras que hablan también del frente histórico, que hacen como un señalamiento al respecto de que nuestra realidad histórica está también siendo cooptada por fuerzas sobrenaturales que tuercen su destino,
que la llevan a la guerra, al crimen, a las pasiones más bajas. Ese señalamiento que hace Shakespeare siempre me pareció universal y válido para todas las épocas por las que sus obras van atravesando. Siento que es un autor transhistórico que va atravesando distintas épocas y que siempre se vuelve actual. Y sobre todo hoy en día la obra es cada vez más actual. La realidad internacional y nacional, pero básicamente el mundo, se ha transformado en el teatro en el que se juegan los intereses de fuerzas muy oscuras que a través nuestro se manifiestan y hacen su jugada, se alimentan de algún modo de nosotros, de ese sufrimiento en el que nos meten. Creo que estamos siendo abducidos por esas fuerzas y que la obra de Shakespeare de algún modo lo insinúa, lo revela, lo metaforiza. Así que eso también me resultó muy potente de una obra, de la obra de Shakespeare, ¿no? Y en ese momento de la pandemia, que también era un momento universal, me pareció interesante tomar ese material como superficie de inscripción de este propósito teatral que yo ya traía y que era el de señalar la metáfora esa del cuerpo habitado, el cuerpo inquilinato, ¿no? Un cuerpo donde aparece todas esas multiplicidades de enfoques, de la presencia, ¿no? Tengo que ir cambiando todo el tiempo los personajes, ir llevando adelante esa tragedia a través de mi cuerpo. Es un estado muy, muy particular en el que entro y que da cuenta de la fenomenología del teatro, de la actuación, como un fenómeno también muy misterioso, ¿no? En el cual a veces nosotros nos roza a cualquiera, ¿no? esa sospecha o esa sensación de poder entrar en otras dimensiones de la propia presencia. Así que bueno, en el caso mío lo hice a través de Shakespeare y me parece que es el autor ideal para llevar adelante esta fantasía que yo tenía y que ahora cobró realidad y que por suerte al público le gusta tanto. Y que sin lugar a dudas es un fenómeno, porque es un fenómeno en lo que se ha convertido. ¿Imaginaste que iba a llegar a tanto? No, y en un momento tuve miedo de que fuera un delirio. Yo estaba en la pandemia, en ese estado así de angustia, de introspección, donde a uno se le pueden ocurrir cosas también medio ridículas. Sí. Pero por otro lado yo era muy consciente de que esa fantasía que tenía de hacer eso era legítima y me venía conmigo desde que yo soy joven, desde que empecé a hacer teatro tengo esa fantasía. Por lo tanto me pareció que tenía que llevarla adelante. Y en un momento me di cuenta de que estaba bueno lo que estaba saliendo. Estaba solo en mi casa, ahí en Mar del Sur, ensayando, paseando por la playa, pasando la letra. Y en un momento me empezó a gustar y me di cuenta de que la obra a alguna gente le iba a gustar. Y ya con eso me conformé. Lo que no pensé es que le iba a gustar a tanta gente y que iba a recibir tantos premios y que iba a ser abrazada de algún modo por el público. Y por todos los públicos, porque es una obra que le gusta a cualquiera, no importa tener un nivel intelectual ni artístico, le gusta a cualquier persona, y eso me encanta. Me parece que el teatro debe pretender eso, ¿no? Ser abierto, no ser un teatro para una élite, sino ser un teatro para todos. Shakespeare también es un autor que sirve a esos fines más abiertos de la teatralidad, pero a la vez no deja de ser una obra con un grado de experimentalidad muy, muy intenso. Entonces, que al público le guste una obra que es una tragedia histórica como la de Shakespeare, que está hecha de esa manera, me parece que también habla bien del público, ¿no? De este momento, de la avidez por propuesta de esta naturaleza que hay, ¿no? Porque eso también, la gente no es que quiere simplemente comedia de living. Cuando uno le presenta un espectáculo de esta magnitud, el público lo abraza, lo festeja, aplaude de pie, se conmueve. Eso también es un éxito del teatro independiente, ¿no? Me parece. ¿Cómo es tu relación con el público? No, es la que tengo en el escenario, ¿no? Después por fuera no tengo una relación, no soy una figura pública en el sentido de un personaje que anda dando notas por motivos personales de la tele, no estoy en los medios. Entonces tengo una relación artística. Cuando estoy en el escenario tengo un vínculo poético y metafísico con el público, recibo energías de él, así como a la salida del teatro recibo sus abrazos, sus saludos, o algunas cartas que me llegan. Siento eso, ¿no? Que es mi oficio,
el que me conecta con el público y nada más. No tengo otra vinculación por fuera de esa, que es la estricta que un artista debe tener y pretender. Me gustaría preguntarte, volviendo a Macbeth, el post y el previo, porque la entrega que haces durante 2 horas con ese cuerpo, primero, ¿cómo terminás? Y después, ¿cómo te preparás para la obra? Sí, termino flotando, termino en un estado de gracia, totalmente limpio, porque estoy 1 hora 40 ahí fuera de mi yo, ¿no? De todas las neurosis que pueden de algún modo habitarme. Entonces, cuando termina la obra, me siento que soy más yo que nunca, porque estoy limpio del yo. Que yo siempre pienso que la cuestión yoica es de algún modo un parásito que el Frente Histórico pone en nosotros para perpetuarse, para afirmarse, para regodearse consigo mismo, y que nosotros somos de algún modo ese cuerpo parasitado que no puede dar consigo, y que yo siento que cuando hago la obra doy conmigo. Así que salgo muy liviano, muy cansado también, porque la energía que gasto ahí es enorme. Y la preparación tiene que ver justamente con ir a una cita sagrada con uno mismo y con el público, porque es una asamblea metafísica esa que se lleva adelante, y tengo que estar en las mejores condiciones. Por lo tanto, duermo bien, me alimento bien, no tengo una vida social intensa en absoluto, no voy a fiestas, digamos, trato de estar bien con mis afectos. Eso sí es muy importante para mí, no llevar no estar en discusión con nadie. Todo lo que me presenta como conflicto lo disuelvo. Entonces me presento a la cita sagrada de la función limpio, lo más limpio posible. Eso no hay un estado ideal, pero bueno, lo más que puedo, habiendo dormido una siesta y habiéndome alimentado bien, pero lejos de la función, los alimentos, y después ya tengo una serie de rituales cabalísticos ahí con el músico Claudio Peña, que me acompaña y que es un músico extraordinario que me ayuda tanto a transportar las cosas a esa escala. Así que estoy como si fuera una suerte de monje. mi preparación y durante el día, durante la semana, te diría, porque estoy toda la semana muy concentrado en que voy a la función. Y el día de la función es un día muy especial, por supuesto, y así lo vivo y lo manejo. Pompeyo, contanos, bueno, justamente hablamos de la adaptación, ¿no? La adaptación de la obra de Shakespeare, del original. ¿Qué trabajaste en esa adaptación? Bueno, si tuviste que sacar algún personaje para gente que no conoce la obra, cómo trabajaste la música, las luces, o sea, ¿qué era lo importante que te parecía que tenías que transmitir de ese original, que obviamente que quedó, y donde también, bueno, hiciste una adaptación propia que tiene que ver con el presente, con que la obra la hace un solo actor? Contanos un poco eso. Sí, inicialmente la adaptación del texto consistió básicamente, como diría, las traducciones que hay de Shakespeare son bastante flojas. Y yo me di cuenta de eso porque me muní de muchas traducciones y me daba cuenta que algunas eran realmente malas y que ninguna del todo era buena, y que armando como un Frankenstein con todas ellas podía acercarme a lo que me parecía que se quería decir en el original, que yo no sé inglés. Así que me permití, de algún modo, reescribir sobre esas traducciones lo que yo sentí que se quería expresar y que las traducciones no lo hacían acabadamente. Más allá de que en algunos casos sí, sobre todo la traducción de Aguilar, que es la mejor. Entonces me permití mucho dármelas de Shakespeare y corregir al castellano esos textos, e incluso en ese viaje en el que estaba muy inspirado, metí algunas palabras mías y algunas intertextualidades de poetas que tengo en la memoria y que me parecía que venían a cuento de ciertos momentos dramáticos de la obra. Entonces me permití esas intertextualidades y también meter mano yo. Pero básicamente el propósito fue limpiar la traducción de todas sus dificultades. Una vez que hice eso, saqué personajes, achiqué la obra para el gran propósito de la versión, que es que esté todo en el cuerpo de un solo actor. Esa es la gran adaptación, ¿no? Adaptar todos esos textos a que vivan en el cuerpo mío.
Así que tuve que sacar muchos personajes y muchas escenas y dejé la estructura esencial, ¿no? El espectador que vaya a ver Habitación Macbeth va a ver Macbeth, no va a tener ninguna duda de eso, está muy claro y a salvo el propósito shakespeariano, la dramaturgia de él. Me permití también reescribir todo en un ritmo que intentó ser, de algún modo, el ritmo con el que escribe Shakespeare, los jambos de Shakespeare, esa escritura que tiene un pulso, ¿no? Hay como una forma de ir diciendo que es un ritmo, y ese ritmo lo respeté, traté de que estuviera y está en toda la obra. Así que eso fue lo inicial. Luego una escenografía mínima, que yo no diría que es una escenografía porque son una serie de objetos muy básicos que junto con una luz muy determinada, que a mí me gusta mucho trabajar con eso, constituyen todos los espacios que van desatando en el espectador una imaginación, ¿no? Si se dice que se está en el páramo, algo de la luz y de esos cuerpos allí dan cuenta de ese páramo, se desata una imaginación al respecto. Lo mismo que cuando se está en el castillo o en los ámbitos donde suceden las escenas, con esos elementos que se van agregando, que los agrega un servidor de escena, que también es parte de la adaptación, un personajito que es como un mecanismo que va cambiando las cosas de lugar en los apagones. Entonces, esos son los pocos elementos con los que se constituye ese imaginario, con el que cuento con el público ahí. En el teatro la imaginación del público está muy disponible y hay que saber convocarla a través de ciertos procedimientos muy simples. Para mí tienen que ver con la luz, con una luz muy definida que marca muy claramente lo oscuro de lo iluminado, ¿no? Como si fuera un grabado antiguo, rajas de luz, diagonales, contras de algunos colores que también dan la idea de la noche, los grados de luz también. Y bueno, en el caso mío yo trabajo con un trono, un marco de cuadro grande, un marco de cuadro chico, un púlpito donde suceden ciertas declamaciones y un espejo con un atril que va cambiando de posición. Y una mesita con rueditas donde lleva unas copas. Y todo eso va cambiando de lugar y va dando cuenta de distintas espacialidades. Ese es el concepto. La música, ni que hablar. El músico está en vivo con su violonchelo. Somos nosotros dos nada más. Y con esos elementos muy pobres, un vestuario único, se arma Habitación Macbeth. Y la gente tiene la sensación de haber estado en esos paisajes, de haber visto a esas brujas, de haber estado en esos ámbitos que dice ser. Es muy pobre, pobre en el sentido de que se trabaja con mucha pobreza. Para mí el teatro y la pobreza de elementos, la síntesis tienen que ser así. No creo en los teatros grandilocuentes en términos de la parafernalia escenográfica, luminotécnica. Me parece más que el teatro es un fenómeno más sintético, más pictórico, compositivo con los cuerpos, y que con eso basta. La imaginación del público está presente, disponible, y con ella contamos. Así que de esa manera, entre público y artista, se constituye ese campo imaginario que es tan fértil y tan rico. La última, nombraste el teatro. ¿Ves teatro? ¿Qué estás viendo? No tengo mucho tiempo de ver teatro. No obstante, hay mucha teatralidad. Es muy fértil el panorama teatral argentino. Desde la aparición del Instituto del Teatro también se volvió un fenómeno nacional, porque antes era más rioplatense, pero ahora es a una escala nacional. Hay teatro rico y muy, muy curioso en sus lenguajes en todas partes: Mendoza, Córdoba, Neuquén, Rosario. Estoy viajando mucho y el teatro que veo, Tucumán, es notable. Acá en Capital también hay muchas obras muy atractivas, Las Cautivas. Hay otras obras de Chamé Buendía, Medida por Medida, Otelo, una obra que hace una compañera que se llama Suavecita. Hay otra obra que hacen, no me estoy acordando, Modelo Muerto Vivo, que es una comedia extraordinaria de Angelelli. Y con esto no estoy señalando solo algunos tópicos así muy notables, pero hay miles de obras en el teatro independiente al cual pertenezco,
que hay que saber rastrearlas. Julieta Carrera está haciendo un monólogo hermoso que se llama No me voy a morir. En todas partes, en todos esos costados que hay que saber ubicar, existe el teatro independiente y estos nuevos lenguajes que están proliferando por todas partes. Hay autores nuevos. Es muy bueno, está la obra de Mauricio Cartún en el CCC, la vis cómica. Está el Puma Goiti haciendo El Cirano. Hay muchísimo teatro. El teatro argentino, que es heredero de los viejos lenguajes del circo criollo, del sainete, del grotesco, lenguajes propios que tiene nuestro arte teatral, que de algún modo están fundiéndose en estos nuevos lenguajes y aparecen entremezclados con esta sangre nueva que vendríamos a ser nosotros. Así que la tradición y el borde de la presencia del que estamos se van combinando y creando estas maravillas del teatro independiente argentino, que es valorado en todo el mundo. Pompeyo, nos quedamos sin programa. Fue un placer escucharte, verte. Felicitaciones. Aquellos y aquellas que quieran tomar clases con vos, allí en Capital Federal, en el Teatro Allí el Cuervo, lo encuentran en el Instagram. Y esto es una pregunta personal. ¿Tenés pensado venir a hacer seminario acá en La Plata? No ahora, porque no tengo ya la agenda la tengo recomplicada y no quiero ir así sin estar con cierta relajación, pero voy muy seguido a La Plata a hacer seminarios. El Teatro Dínamo siempre me lleva, que hay muchos otros espacios también donde a veces frecuento dando seminario, pero por el momento este año no. Gracias. Muchas gracias. Que tengas buen año. Gracias por todo. Gracias, muy amable. Bueno, Pompeyo Audibert. Qué lujo, ¿no? Qué lujo. Sí, qué claridad. Digo, dentro de la dificultad que a veces es expresar en palabras algo que es tan intrínseco, ¿no? Tan metido adentro de lo que uno es y de lo que uno quiere transmitir. Poderlo sacar y poder explicarlo me parece que es un arte en sí, digamos, un arte que configura un arte mismo. Total. Sí. Proponer un teatro más minimalista, ¿no? Más minimalista de objetos, de menos luces, dependiente, claro. Menos dependiente en la trama, ¿no? Que esté en el texto y en el actor la atención del público. Totalmente. Eso me pareció muy interesante. Bueno, los placeres que nos podemos dar quienes podemos. Tachala vos de tu libreta. Nos vamos, ya nos pasamos 5 minutos. Sí. Nos reencontramos mañana. Exactamente, nombremos el equipo. Rocío Coda y César Benítez, que ha estado, digamos, haciendo que todo esto salga perfecto. También han estado del otro lado haciendo que esto salga perfecto también Romagnano y Emiliano Belevich. Mariano Cobo. Gracias en redes, a nuestro compañero que se quedó. Gracias. Ustedes, compas. Y bueno, Flor García Marín, Luciano Altamirano. Mañana prometemos estar de nuevo acá con Hudson. Tenemos un problema. Nada, llévatelo así nomás. Mirando